Plebada, sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy estamos aquí en el Centro de Rehabilitación GRAD Femenil, aquí en Culiacán, Sinaloa, aquí en la colonia Miguel de la Madrid. Para los que sepan, ya saben que aquí tienen un lugar de donde pueden traer a las muchachas, porque aquí es puro femenil. El día de hoy estamos grabando con un hombre, pero es porque cumple con un papel importante dentro del centro de rehabilitación. Preséntese nuestro amigo Érico. Buenas tardes, mi nombre es Érico Murra y soy licenciado en psicología, ejerciendo ya esta loable y esta gratificante profesión desde ya hace algunos años. Soy egresado de la generación 2000-2005 y tengo la oportunidad y la gran fortuna de contribuir al cambio de juicios y actitudes en estas muchachas que están aquí internas, sufriendo y padeciendo la terrible enfermedad que es el alcoholismo y la drogadicción. En realidad, vamos empezando por lo perrón ya. Sí. Porque usted que le ha tocado ver de cerca el cómo llegan los adictos. ¿Cómo es que llega un adicto? Que estamos hablando de un adicto, en este caso mujer, ¿verdad? Mujer porque yo creo que un caso de mujer se vuelve más delicado. Más así como que pedo, era tantos años de lo que era. Y siendo una mujer joven, porque ahorita estuve hablando con 2-3 personas que están aquí, jovencitas, 24, 16, 18, y dices tú, bestia, ¿cómo es posible que llegan, de un caso tan preocupante? El caso que le tocó atender de, no sé, más que llegó así feo, ¿cuál fue? Han sido muchos casos. Contestando a la primera pregunta, ¿cómo llegan? Pues sí, tenemos pacientes desde 13 años hasta 70 años en reincidencia o en recaídas continuas. Hay quienes ya llevan varios internamientos. El modelo de tratamiento residencial, ¿sí?, pues incluye el aislamiento de la parte en la que se llevaba la vida cotidiana del paciente o de la paciente. Y pues es un modelo de tratamiento que se ha estado poniendo en práctica y tratando de ser lo más humano posible y tratar de llevarlo a cabo en el entendimiento y en la comprensión. Pues muchas pacientes llegan con graves trastornos emocionales y mentales, incluso al grado de llegar en estado de psicosis, con brotes psicóticos, con una condición física deplorable, algunas en situaciones con la situación de los glóbulos blancos, o sea, ya en una anemia ya presente, físicamente algunas incluso, o sea, han perdido piezas dentales, tienen pérdida de cabello. Esa es la cuestión física. En la cuestión emocional, pues muchas veces no se dan cuenta del impacto del daño que tienen en sí, hasta que ya empiezan a estar bajo la abstinencia y empiezan a darse cuenta de la realidad. Todavía pues les cuesta trabajo el aceptar que van a estar aquí internadas. A ninguna le gusta la idea de estar internada, pero es necesario hacerles entender que no les quedaba otra alternativa, que su estilo de vida y sus hábitos las llevan a esta situación. El problema de adicción más común
es el hielo o el cristal. Las metanfetaminas, hablando ya técnicamente como la sustancia psicoactiva de mayor impacto en el uso y en el consumo. Y pues es una droga con un alto índice de dependencia, genera dependencia física. La dependencia se genera de manera física y de manera psicológica. Hay drogas que generan dependencia física desde las primeras dosis de consumo, y el cristal o el hielo es lo que genera, además de que pues cada vez se ha vuelto más adictivo por las sustancias que incluyen, que hasta fentanilo llegan a tener en las mezclas que hacen. Y pues es un estimulante en realidad, es un estimulante, pero pues inhibe el apetito, inhibe el cansancio. Las metanfetaminas pues es una droga que desde la Segunda Guerra Mundial se empezó a utilizar y... A dar para arriba. Sí, exactamente. Estimula todo el sistema nervioso, pero pues todo sobreestímulo lleva una consecuencia. Entonces, pues a la larga el cuerpo también cobra la factura, ¿no? Entonces, pues hay una descompensación en todo el sistema nervioso, en todos los neurotransmisores, en toda la cuestión de dopamina, serotonina. Queda secuestrado prácticamente el cerebro y depende, genera... De una sustancia. Sí, de una sustancia. Entonces, necesito para. Ese es el discurso de un adicto. Y si nos basamos en el entender qué es la palabra adicción, pues entendemos que es alguien que ha perdido la palabra, ¿no? Es alguien que ha perdido su capacidad de discurso, que ha perdido su capacidad de entablar una conversación, de poder charlar, de poder expresar de manera asertiva o productiva la situación, los estereotipos, los estándares de belleza que rigen y que le exigen a la mujer ser bella para poder ser atractiva, para poder ser pertenecer a un cierto grupo de personas, de ser aceptadas. La mayoría de las mujeres se arreglan para otras mujeres. Es lo que se dice normalmente. O sea, yo creo desde siempre. Y ellas te lo dicen. Ay, yo me arreglo porque yo quiero verme más perrona que aquella. Y no, va a ir fulana ahí, pues me tengo que poner ropa nueva porque ya me vio con la vieja. Y así se la llevan. Eso, ¿usted cómo la ve con eso? ¿Por qué tienen esa mentalidad ellas? Es podría decirse que es algo natural o instintivo, ¿no? El tratar de sobresalir sobre las demás, el ser más atractivas, y es en cierta forma instintiva de prevalecer a la especie. La fémina más llamativa pues va a ser la que pueda reproducirse. A lo mejor suena un poco machista, pero pues en el fondo todos, espero que no tenga ese tinte, ¿no? Sino simplemente el tratar de entender el comportamiento y la conducta. O sea, una flor, entre más atractiva, va a ser polinizada, ya sea por una abeja. Entonces, en algunas especies se juega un ritual de cortejo, ¿no? El macho es el que tiene que cortejar a la hembra y hacer un cierto ritual. Entonces, tiene que ser alguien atractivo, ¿no? Tiene que ser un espécimen que sea llamativo, que sobresalga, y que en este caso los estereotipos de belleza han ido
cambiando y han ido modificándose a través de los años. En los años 20, hace un siglo, era muy común ver a las mujeres, o incluso en los años 60, ¿no? Llenitas en las obras de arte. Vemos a las mujeres naturales, normales, llenitas. Hoy en día es hasta repulsivo el pensar. No es ni saludable el pensar en una mujer que tenga sobrepeso. De hecho, es cierto, porque he conocido gente que no me gusta que estén así. O sea, incluso ellas también lo dicen, que el hombre gordito muchas veces les gusta, muchas veces no, pues. Pero eso se ha hecho costumbre, simplemente por el compartimiento de comentarios, de tener una imagen que según es lo perfecto para ellas en una persona que sea diferente al sexo de ellos. Y pues ¿quiénes somos para andarlos juzgando? Pero se va haciendo en un caso delicado muchas de las veces cuando se lo dices a alguien que tenga esas características que realmente no quieras que un hombre las tenga o que una mujer no las tenga. Y ahí es donde hieren, pues, donde lastiman y empiezan los problemas. Gratis. Sí, o sea, cuando una mujer te pregunta, ¿y cómo me veo? Lo que está esperando es una aprobación, es un sentido de aprobación, es un sentido, no, o sea, y tenemos que omitir, ¿no? A veces, no porque queramos, sino para no herir. Oye, pues no le vamos a decir, es lo peor que le puedes decir a una mujer que se vea gorda, ¿no? De hecho, sí. Esa es la parte que no soportarían, dijeran ahí en Instagram, y no soportas, porque les duele, pues. Pero también nos duelen a nosotros comentarios que, mira, pinche narizón, mira, pinche patas chuecas, no sé, un ejemplo, ¿no? Sí. Y la neta, hay personas que dicen, ¿sabes qué? No, me vale roña lo que digan. Vale verga lo que diga de mí, porque yo sé lo que soy, pero en el fondo sí les duele. Claro. En la autopercepción, en la autoimagen, en la autoestima. Entonces, toda esta cuestión de estereotipos y de situaciones influyen también en una cuestión social. Y cómo eso se marca, ¿sí? O se lleva dentro de las propias características individuales de una mujer y afectan al grado de querer buscar un cambio, y en la mayoría de los casos de consumo de metanfetaminas, que si pudiéramos tener una estadística, te puedo decir que el 90% de las que están aquí internadas tienen el problema del consumo de metanfetaminas. El otro por ciento mínimo es por el consumo de marihuana, y en un por ciento muy bajo, o sea, puede ser en 1 o 2% solamente de alcoholismo. Si realmente el alcoholismo siempre va a estar ligado de una sustancia más. Es la puerta de entrada a otras sustancias. Y la mayoría, el alcoholismo es lo que las hace a ellas ir subiendo de nivel según para consumir otras drogas. Esto ya casi no me hace, o quiero sentir más. Y es cuando generan el gusto por otra sustancia fuerte, como lo que es por ejemplo, ahorita estaba escuchando un caso que una muchacha joven, usaba la chiva. ¿Cuándo chingados iba a pensar yo que esa muchacha usaba la chiva? Pues porque no se ve las características. Pero sí dejó en claro que lo que realmente le gustaba más era la marihuana. Y sí, o sea, todo eso va conduciendo hacia ciertas conductas y hábitos que se van fortaleciendo y como bien dices, o sea, van ganando puntos a lo mejor entre el sentido de aceptación entre otros hombres, entre otras mujeres,
El alcohol viene a ser un lubricante social y pues es desinhibidor. Entonces ya se pierden los prejuicios, se pierden los miedos, ya empieza a haber una cierta alegría, una felicidad, un desenvolvimiento ante la sociedad de una manera en el que ya no hay tabúes, en el que puedes decir y hacer lo que se te plazca. Pero el alcohol y la drogadicción y el consumo de drogas, en el caso de un adicto, una adicta, siempre va a ser progresivo. O sea, ya va a necesitar cada vez dosis mayores, va a necesitar de situaciones o emociones diferentes para tener las sensaciones que en algún momento las tuvo. Entonces, y no hay un detenimiento, no hay un hasta aquí, no hay un autocontrol, se pierde el autocontrol. ¿Por qué se pierde el autocontrol? Se pierde el autocontrol porque cada vez ya cuando hay una dependencia física, el sistema de compensación trata de pedir más y más y más. O sea, entonces ya en una cuestión ya de una parte de la estructura de la personalidad empieza a tornarse en un trastorno obsesivo compulsivo, en el que está la obsesión mental, ¿sí?, aunada a una compulsión física, en el que cada vez se va dependiendo de una sustancia para evadir o no afrontar ciertas situaciones, una realidad que a lo mejor es absorbente o es difícil de aceptar, ¿no? Hay muchas mujeres que han recibido maltrato físico. Contestando tu pregunta, ¿en qué casos ha habido violaciones? Hay muchos casos de violación, y hay perversos sexuales que han dañado a muchas mujeres. Hay un alto grado de violencia intrafamiliar, de violaciones. Hay muchachas con intentos de suicidio, con casos de depresión severa. ¿La depresión severa cuál es? Pues es una depresión en el que ya hay trastornos en los hábitos alimenticios, hay dificultad para dormir, hay cambios en el estado de ánimo está deprimido, o sea, ya lo que normalmente te llamaba la atención, lo que te gustaba ya pierde interés, hay un desinterés hacia todo, o sea, y solamente se empieza a ir sobre como si se fuese en un túnel, la vista de túnel. Entonces, pues a veces la droga es la única solución como para olvidarse, aliviar, sí, o saldar o resarcir un poco ese malestar. Pero el hecho de ir a terapia psicológica no es para alguien que esté loco. No. Un psicólogo, en psicología, pues tratamos de que te pongas en contacto con tus emociones y con tus sentimientos y con las situaciones que estás pasando. Nosotros los psicólogos no medicamos, no tenemos licencia para medicar. Perdón. Entonces, nosotros no suministramos ningún medicamento controlado. Tenemos información y podemos dar seguimiento a alguien que pueda estar en un tratamiento y que lleve, porque a veces nosotros tenemos que referir. Muchos de mis casos que atiendo aquí los tengo que referir hacia el especialista, que es en psiquiatría, que él es un licenciado en medicina, ¿sí?
y que se especializó en psiquiatría y que atiende y que sabe regular dosis, sabe en base al peso, a la edad, a las características individuales de cada paciente que poder suministrar. Entonces, yo lo que trato es de empezar, sí, ya cuando una paciente ya está estabilizada, pues empezar a abordar desde la parte de dónde surge, Emocional. sí, desde la parte emocional, sentimental, el que puedan externar situaciones, el que puedan tener un espacio de confidencialidad, un espacio de apoyo, de soporte, de confianza, y pues se expresan de las situaciones que han anclado, que han marcado en su vida, ¿no? Entonces, en la parte inconsciente, el inconsciente es atemporal. Una situación que pasa en la vida de alguien no tiene tiempo, no tiene espacio. Continuamente se está repitiendo. Es un daño permanente hasta que esa situación queda liberada, queda saldada, queda... ya puedes hablar de una situación y queda la cicatriz, pero ya no hay dolor. Porque el dolor es inevitable. El dolor no se puede evitar. El dolor va a existir, pero el sufrimiento siempre va a ser opcional. En las partes estas que usted dijo de las emociones, ¿usted cree que haya 3 puntos principales del por qué una persona se vuelve adicta o se mete en ese mundo para probar, para curiosidad más que nada? Porque creo yo que la mayoría nace por eso o es por un problema psicológico. No, una enfermedad es considerada una enfermedad. Es propiciada o aunada a muchos factores. Hay factores de riesgo, tanto sociales, individuales, familiares. En sí no se puede determinar porque la enfermedad del alcoholismo y de la drogadicción es una enfermedad que no respeta ni estatus social, género, edad, raza, religión. Nada, esa remanga parejo. Como el COVID, como... Ey. No, tú vives en la colonia X, una colonia marginada, aquí sí les va a dar. Y a otros que viven en una colonia privilegiada, aquí no les va a pegar, ¿no? Por más vacunas y por más cuestiones, personas privilegiadas y marginadas de igual forma fueron afectadas también. Entonces, el alcoholismo y la drogadicción, se consideró al alcohol como el primer flagelo de la sociedad. Después vino la heroína y después vino la cocaína. Ahorita yo creo que estamos viviendo el flagelo de las metanfetaminas y de las drogas sintéticas. Son las que han estado golpeando a la sociedad. El alcoholismo y la drogadicción y las adicciones son desde hace muchos años. O sea, incluso los animales tienen ciertos comportamientos o conductas que tratan de buscar algunos estimulantes, ¿sí? Como los chimpancés o algunos simios, los osos, los tigres, en frutas fermentadas o en hongos. O sea, la naturaleza ha propiciado, en cierta forma, de algunas sustancias y el hombre ha tenido contacto y ha visto los efectos. Pero pues en algunas culturas el tabaco era una droga sagrada. Vinieron los ingleses y profanaron lo que es el tabaco, ¿no? Entonces... ¿Cómo profanaron? Sí, o sea, ya lo volvieron... Comercio. Sí, lo comercializaron, ya dejó de ser una droga que se utilizara en ceremonias de forma sagrada y le dieron un uso común. La cerveza, por ejemplo, fue
inventada por unos sacerdotes. Entonces, el café se descubre en Arabia por medio de una cabra. Entonces, no sé si la marihuana, en qué momento, pues la cannabis, el efecto de la cannabis empezaron a consumirla de manera que fuese un estimulante o una droga en sí, ¿no? Pero igual no sé en qué momento se dieron cuenta también de la amapola, de la heroína, cómo sintetizarlo y lograr, pero están ahí presentes, ¿no? O sea, sí lo sé, pero ahorita no lo traigo de fresco a mi memoria, sí. Pero de igual forma podríamos abordar estos temas a mayor profundidad si a alguien les interesa, ¿no? Pero ¿cuál es el punto de todo esto? O sea, que las adicciones y la drogadicción y el alcoholismo ha prevalecido durante muchos años, pero hasta hoy en día hemos tenido los medios de tener mayor información y de buscar formas diferentes para poder abordarla, de poder contrarrestar, entendiendo que es una enfermedad que no se cura. Solamente se van a minimizar los síntomas y se va a tratar de que el paciente viva en una vida de abstinencia y que a la larga logre una sobriedad, que tenga un cambio, que pueda integrarse a una sociedad, que pueda ser una persona funcional, que pueda lograr la felicidad, que pueda encontrar la alegría de vivir. Que las situaciones que condujeron a una persona que fueron detonantes para el consumo, como una fuga o una huida de la realidad, puedan ser conscientes y saldar esa parte y entender que se puede divertir, que se puede gozar. El principio del goce, si hablamos ya de la cuestión psicológica, ¿sí? Entender que se puede llevar una vida sin alcohol y sin drogas, que se puede ser feliz de muchas formas. ¿Cómo sería esa parte? ¿Cómo sería? Sí. Cuando, por ejemplo, fuiste niño alguna vez. Sí. Todos fuimos niños. En esa parte, cuando éramos niños, éramos felices, en cierta forma, ¿no? A pesar de... Y no había discriminación. O sea, te peleabas con un amiguito y al ratito ya estabas reconciliado con él. Entonces, y no necesitamos de una droga cuando éramos niños para ser felices. O sea, la misma sociedad nos ha impuesto el necesitas de para poder pertenecer. O sea, no, si no vas a un antro de moda, no te vas a divertir. Pero, por ejemplo, el cantar, el reír, el escribir, el tocar un instrumento musical, el bailar, el ayudar a alguien, el generar algo productivo, el encontrar tu vocación, el hecho de poderte sentir útil y que puedas ser parte de una sociedad, ser integrado, sentirte parte del linaje, también de una cuestión espiritual, ¿no? El sentirse uno hijo de Dios, porque a veces uno se desaparta. ¿Qué es lo que pasa con el pasaje del hijo pródigo? El hijo que se aparta, o sea, que se aleja de la cuestión de Dios. Entonces, en cierta forma, todos nuestra misión es regresar a la casa del Padre, en cierta forma, al origen del todo, como cada quien lo quiera llamar, ¿no? Como cada quien lo conciba. William James y Carl Jung son especialistas en el tema de la cuestión, son psicólogos que se enfocaron a ver la cuestión espiritual también. Variedades de las experiencias religiosas de William James y por los 20 años de tratamiento de Carl Jung en la cuestión también del inconsciente colectivo y cuestiones ya más profundas que a lo mejor pueden ser de interés de alguien, ¿no? Pues estamos a la orden. Y hay mucha información. El problema es qué hacer con la información que se tiene hoy en día. Cuando una mujer llega a decirte, ¿sabes qué? Yo ya me siento preparada.
para salir del anexo? ¿Cómo se descubre o cómo se puede dar cuenta uno cuando sí lo están? Cuando ha habido pequeños cambios en la actitud. En la actitud, sí. Hay una actitud de agradecimiento, un comportamiento distinto, de aceptación. Hay una humildad, hay una derrota interna. Pero todo es relativo, o sea, puede haber alguien que tenga una actitud desafiante, retadora, pero que a lo mejor al salir y cumplir su tratamiento se dio cuenta que no quiere volver a estar aquí y trata de llevar a cabo ese cambio, ¿no? Ese cambio radical. Igual forma, alguien puede presentar una actitud en el que sí, aceptando los lineamientos, los reglamentos, las situaciones que hay que hacer de manera interna, las responsabilidades. Y al cabo del tiempo hay una recaída. Entonces algo no se ha trabajado de fondo, de raíz. Es muy complicado. El tema de que una persona realmente tenga una aceptación, una derrota de corazón adentro. Para conseguir eso, ¿el psicólogo qué tiene que hacer? Pues encaminarlas en tratar de hacerles conciencia o tratar de hacerles ver que si les ha funcionado el estilo de vida que han llevado y hasta dónde las ha conducido y las consecuencias que tiene cada una de sus acciones. Porque cada acción hay una reacción, es un principio de la física. Entonces, pues el empezar a responsabilizarse. Hay mucha culpa también de todas, ¿no? Puede ser dos vertientes. O hay una actitud de responsabilidad o ya por otro lado se puede tornar una personalidad cínica en el que ya no hay ya una cuestión afectiva, en el que solamente están haciendo tiempo y están esperando el momento de volver a salir para volver a consumir. Ahí no hay realmente un arrepentimiento, un cambio, una aceptación. Entonces, pues tiene que haber aceptación. Aceptar que eres adicta. Sí. Que te derrotes. Sí. A un poder superior también se dice, ¿no? Así es. O sea, entonces ya en esa aceptación, en ese toma de conciencia, vaya, de la situación, pues también es necesario empezar a generar plan de vida y el ver qué es lo que se quiere hacer y cómo lo vas a hacer, encontrar herramientas para poder vivir en sobriedad. O sea, ¿qué se sugiere? Pues hay muchas formas. El continuar con un proceso de psicoterapia, el asistir a un grupo de AA o de NA. Apegarse a un programa. Sí, definitivamente. Porque la constancia y la continuidad del trabajo consigo mismo es una tarea de día a día. Y que solamente en el internar a alguien no se va a curar. O sea, nada más aquí es el principio de un tratamiento. Pero el tratamiento tiene que continuar aún estando afuera. Y si nos basamos en las cuestiones familiares, sí, en que hay una disfuncionalidad familiar, en el cómo se dicen las cosas, en el qué se dicen, en el que si hay un prejuicio y empieza la familia a decir, oye, ¿ya consumiste otra vez? O mira cómo vienes y por qué llegaste tan tarde y dónde andabas.
Hay que aconsejarle a la familia que no lo haga, ¿o cómo? Pues es que se vuelve el enfermo adicto, empieza a afectar a todo su alrededor. Más daña lo que más quiere, siempre hace daño y destruye lo que más quiere. Entonces, parte de la recuperación sí es empezar a ver qué se ha perdido también. ¿Qué he perdido? O sea, la pregunta sería, ¿qué he perdido? Porque si no sabes lo que has perdido, pues no sabes qué es lo que vas a recuperar. Vamos a suponer que a ti se te pierde un celular, vamos a suponer, ¿no? Pero no te das cuenta porque tienes muchos, entonces pues no te importa, ¿no? Pero si es el único que tienes, entonces dices, pues quiero recuperar mi teléfono. Es un ejemplo muy llano, pero puede ser representativo en este caso. O sea, entonces entender qué he perdido. O sea, perdí la capacidad de relacionarme asertivamente con mi familia, porque la disfuncionalidad no radica en el hecho de que no exista un miembro de una familia. La disfuncionalidad radica en la forma de comunicarse. O sea, la cuestión de la inteligencia emocional es muy vieja. Desde Aristóteles, él planteaba que enojarse era muy fácil. Sí, pero el problema es enojarme con la persona correcta en el momento correcto y con la dimensión correcta. O sea, sí puedo mostrar mi coraje, sí puedo mostrar mi enfado, pero si en esa parte se bloquea la parte racional de mi cerebro y entra la parte más instintiva, pues empiezo a herir, empiezo a atacar, que es una parte instintiva. Sí, desde un recuerdo ancestral de los antecesores que hemos tenido y que han sobrellevado, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces ahí, en esta situación, pues ya no tengo la capacidad de negociar, pierdo la capacidad de negociar. Entonces ya no te digo, oye, me molesta que me digas esta situación o X situación, externar lo que me molesta, ¿verdad? Y entonces externar lo que se desea. Me molesta que y me gustaría que. Entonces ya estamos entrando en una negociación. También es importante identificar de quién es el problema, ¿no? Pero en este caso, pues el adicto es la parte más vulnerable. Se vuelve, es víctima y victimario también. O sea, no, todas vienen como víctimas, ¿sí? Como en la cárcel, todos son inocentes, pero también hay que ser consciente de qué daño han hecho. O sea, si es una enferma, tienes una enfermedad que es la adicción, pero necesitas hacerte consciente de ella y hacerte responsable de tu enfermedad y empezar a tratar la enfermedad. O sea, si a un diabético le dices, oye, pues no puedes tomar refresco y sigue consumiendo refresco, no, pues se fue en el viaje. Así es. Entonces es igual, pues a un adicto, a un alcohólico, siempre se le va a antojar el alcohol y la sustancia. Como a un diabético se le va a antojar algo dulce. Pero esa parte, ¿usted cree que vendrá del pensamiento de decir, porque es prohibido, lo quiero? Sí. ¿O por qué razón será de que, no, pues sí voy a consumir? Porque se te antoja. O porque porque dicen, apenas usted me lo va a aclarar aquí, que el ser humano, entre más prohibido sea el asunto, más quiere tener. ¿Sí o no? Definitivamente. Lo prohibido es más tentador. Es una parte natural de desafiar ante lo establecido. Entonces es un rasgo de una cuestión antisocial, el ir en contra de lo establecido. Y lo antisocial no solamente, o sea, puede ser el hecho de cruzarme un alto.
Sí, el decir una palabra hiriente, el no respetar, el agarrar la banda hasta las altas horas de la noche sin importarme qué piensa el vecino. El hecho de que yo voy primero y no me importa. O sea, todos manejamos aquí en Culiacán y es una barbarie. O sea, no hay un comportamiento, una conducta en el que pásale. O sea, todos quieren ser jefes, todos quieren ser capos, las mujeres todas quieren ser buchonas y estar operadas y ser jefas y pues es la verdad. Sí, sí. Tiene toda la razón. Incluso el que nos está viendo aquí, las muchachas que están viéndonos de culichi, es cierto, la verdad. Sí, o sea, vivimos en una sociedad que se ha enfermado por ciertos estereotipos ya muy marcados. Entonces, nuestra estructura de valores sí está encaminada hacia las personas que son antivalores. Nuestros ídolos se han vuelto personas que van en contra de lo establecido. Si vemos las películas de los años 50, el rebelde sin causa, el James Dean, las chamarras de cuero, y era el ídolo, pues siempre los chicos malos son los que generan mayor atracción. Y eso es como que en cierta forma prevalece, ¿no? O sea, es el que prevalece porque es el que genera mayor atención. Si nos vamos a la cuestión instintiva, pues el macho tiene que ser atractivo, ¿no? Tiene que ser fuerte, tiene que ser dominante para la hembra, tiene que brindarle esa cuestión de seguridad. Entonces, la hembra tiene que ser atractiva, pues. Entonces, ya, y si lo vemos desde el punto de vista religioso, pues en cierta forma todos somos pecadores. Pero, ¿por qué nos encanta pecar? O sea, ¿por qué nos encanta el pecado? Si nos arrepentimos, si voy a la iglesia y me hinco y le digo, ya, Diosito, y vuelvo a cometer el mismo pecado, entonces, ¿por qué reincidimos como seres humanos en los mismos pecados? Entonces, no hay un arrepentimiento real. Hay una conducta, sí, que se ha arraigado nada más. Hay un comportamiento en el que se ha reforzado, sí, por todo el aspecto social. O sea, trato de, sí, a pesar de que me porto mal y ya mis pecados mágicamente van a ser expiados porque un poder superior me los va a quitar. Pero yo no trabajé en la cuestión interna, en la cuestión de hacer una introspección, un análisis y decir, ¿por qué pequé? Ya lo estás haciendo y ni cuenta. Así es. Cuando sientes el gusto, qué perro. Uh-huh. O por fin se me hizo. Uh-huh. Esa madre, neta, es algo que me sorprende tanto porque todo mundo lo hace. La gran mayoría. Y es un comportamiento habituado, ¿no? O sea, en la cuestión de todos los que fuimos conquistados por la cuestión de la Iglesia Católica, también pudiera afectar desde esa parte. No tengo nada en contra de la Iglesia, que quede claro. Sino cómo como sociedad, en cierta parte hemos tenido o arraigado la idea, concebido la idea de que un Dios es un Dios castigador y al contrario. Si es un Padre amoroso que nos acepta y nos tiene compasión, nos tiene misericordia y nos tiene tolerancia y nos deja ser, es tan amoroso el Padre que nos deja equivocarnos para que podamos regresar a Él. Que todo adicto y toda adicta en el fondo está buscando desesperadamente el amor de Dios y el amor de los otros y el amor propio.
ha dejado de sentir ese amor, esa conexión del Creador en su ser. Cuando sabes que haces lo correcto, no necesitas ir al lado de la oscuridad. Pero, pues, es así. O sea, en El Señor de los Anillos dice que entre más cerca de la oscuridad, entre más cerca estás de la luz, más cerca estás de la oscuridad. ¿Qué querrá decir con eso? Pues, o sea, las tentaciones siempre van a estar latentes. Lo prohibido siempre va a estar ahí. Pero ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Quién dicta? O sea, si tú sabes que alguna situación va a impactar y te va a generar un daño, y no con la cuestión de que el infierno se vive en carne propia. Hey. Todos los adictos están viviendo un infierno. El infierno aquí yo lo veo todos los días. No existe el infierno como lo concebimos porque es una cuestión mental, espiritual. Entonces, ¿cómo salir del infierno de las adicciones? O sea, una cuestión que empezó como un desafío, como un reto, como una curiosidad y terminó siendo el encadenamiento. Terminó siendo la esclavitud. Terminó siendo un esclavo de sus propios comportamientos y de sus propias conductas y de sus propios hábitos. Porque no creo que a ningún adicto, a ninguna adicta la hayan obligado a que consumiera. Póngale que pues no creo que pase. Obligar apenas que una pistola en la cabeza, ¿no? Sí. Consume, loco, consume. Sí. Eso sería. Así es. Lo que usted le recomienda a los papás cuando sale una interna, ¿qué es lo principal? ¿Qué les dice? Que traten de no prejuiciar. Que igual es un proceso de reintegrarse ante la sociedad, que a lo mejor 1 o 2 días le den chance de que descanse, que duerma, que coma lo que quiera, que se tome un baño prolongado, o sea, porque aquí pues todo es limitado, ¿no? La comida es limitada, es buena comida, de calidad, pero es limitada, son muchas usuarias, ¿no? Comen bien, tienen sus 3 comidas a tiempo siempre. Tratamos de brindarles un trato humano, ¿no? Digno. Porque pues el hecho de ser adicto, o sea, cuando tienes un paciente con cáncer, lo vas a rechazar. Le vas a decir, ¡hazte para allá! Le vas a gritar. Lo vas a humillar. Entonces, pues es lo mismo. Tenemos un paciente en casa, ¿sí? Obviamente que el adicto es manipulador, es controlador, quiere salirse con la suya, siempre. Entonces, no caer en los juegos de manipulación, de control, del adicto también. Sí hay un espacio de tolerancia y de amor y de respeto, empezando a trabajar con eso, en la asertividad. Es bastante trabajo, ¿verdad? Es un trabajo interesante, continuo y pues aquí no se acaba. Vivimos... Es un cuento nunca acabar, la neta, porque... Y más ahorita que las pinches adicciones están a la vuelta de la esquina. Que tus amigos que te ofrecen, ya está en ti vas si quieres probar o no, o quieres agarrarla. Porque todo ahorita, compa, hasta en el mismo antro, tus amigos llevan. Hasta en la misma fiesta privada, tus amigos llevan. Tu familia la trae.
la consume enfrente de ti, te dice que si quieres. Es la verdad. Sí. ¿Cuántas familias no hay así, compadre? Uf. Porque hasta el mismo adicto quiere atraerte a su mundo, pues. Sí, sí. Dice, el otra vez estaba comentando que el adicto cuando ya está en un fondo de sufrimiento bien machín, que él piensa en acarrear gente a su mundo. De que yo también quiero verte así como yo ando, perro y perra o lo que tú quieras. Y van y lo traen y los hacen que... O sea, hay partes donde el rehabilitado, el recién salido, allá están los adictos cachándolos. Y salió fulano y voy a ir a buscarlo y lo voy a ofrecer. Aunque sea la última porción que me quede, pero yo también quiero que este verga regrese conmigo a la adicción. Ya nomás se engancha y ya no le voy a dar. ¿Por qué Sinaloa fue uno de los estados donde mayor número de afectados por COVID hubo a nivel nacional? Porque no hay un respeto a una enfermedad. Entonces, muchas veces si eres consciente de que, por ejemplo, tienes COVID, no tienes las medidas sanitarias y de cuidado para no contagiar a los demás. Y aún a sabiendas de que tú estás enfermo y conscientemente lo ignoras. Entonces, si eso lo extrapolamos a una situación de adicción, pues es muy similar el comportamiento. Regresando al tema del comportamiento antisocial, ¿sí? Que está muy arraigado en la cultura del sinaloense. Entonces, si también desde esa perspectiva, pues el otro le va a dar envidia, ¿verdad? Ya si hablamos de las cuestiones religiosas. No, pues voy a hablar un poco ya más coloquial, ¿no? Si ese cabrón, ay, no creo, güey. Pégate un toque, güey, no te pasa nada. Una morra igual, ¿no? Ándale, una nomás, una no es ninguna. Para cotorrear, así, vamos a pistear tranquilo nomás. Estuve en ese punto yo de decir, ándale, jálate. Pero en la marihuana nada más. En el alcohol también, ¿no? Pero pues es más preocupante en la marihuana. ¿Y de qué tipo de marihuana consumías? Pues en ese tiempo, cuando consumí más tiempo, fue la Chronic, creo. ¿Cuántas dosis fumabas? No, era... ¿Cuántos gramos o cuánto? No, era un toque, 2 toques cuando mucho, y porque es muy fuerte. Y yo no tenía una escuela así como que, soy marihuano, no. Era para encajar en un grupo. Sí, en un grupo de personas. Pero no era de un churro acabaron, no, hombre. Me pegó la pálida 2 ocasiones con dos toques, 3 que le pegué. Y era débil yo para eso. ¿Cómo te sentiste? En la pálida. Sí, después de haber consumido. ¿Qué estabas pensando en el momento de que ibas a consumir? Estaba pensando en sentir, andar en el mismo, en la misma sintonía. Ser acoplado. Ey. Ya soy parte de... Sí, mon. Estos vatos me van a aceptar. Entonces... Por quedar bien nada más. Si regresamos a lo que te comentaba, que tenemos los seres humanos una gran necesidad de aceptación y de amor. ¿No era esa parte, una parte del amor que estabas buscando? Tal vez sí. Pero las deficiencias y el amor que nosotros buscamos no nos los va a dar una sustancia, ni la comida, ni el dinero, ni la fama. Hay que buscar a las personas, ¿sabes? Que por lo menos hablo de mí, ¿no? Que en ese entonces era que me hacía falta mi mamá. Y por eso yo quería sentirme bien el estar con los plebes. ¿Qué pasó con tu mamá? Se fue a otra ciudad.
Fueron como casi un año. ¿Por cuestiones de trabajo? Porque ella... No, porque se divorció de mi papá. Y yo me quedé viviendo con mi papá. Okay. Pero mi papá era alcohólico. Era. Bueno, es, pero ya como social. Ya. Antes era crónico. Pero agarró el rollo ya que todos nos separamos, pues. ¿Qué lo hizo cambiar su forma de...? Yo pienso que fueron por los hijos más que nada. Porque no lo visitaban. Ni nada, pues. Y yo se lo hice saber en su cara. Ese mismo día que me fui se lo dije. Porque él estaba pisteando junto con un primo y otro conocido de él. Y decidió irse con los alcohólicos en vez de quedarse en la casa. Y me dijo, las palabras que me dijo fueron: es que tú no me vas a decir qué hacer, me dijo. Tú ya estás grande, bien te puedes ir de aquí, dice, y ya puedes hacer tu vida. Y le dije yo, eso estaba esperando que me dijera. Y me fui. En la noche, eran como las 11 de la noche. Me fui a la casa de un camarada. Pero era por eso. Hoy en día, gracias a Dios, ya está todo bien, ¿no? Uh-huh. Veo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, todo bien. ¿Regresaron al nicho matrimonial? No, pero ya... ¿Se divorciaron? Sí. Cada quien tiene su pareja. Ah, ok. Ya. Pero a mí no me preocupaba eso. Me preocupaba por convivir con ellos, por sentir ese amor, por abrazarlos, de decirles te amo. Igual a mis hermanos. A mi hermana yo casi no la frecuentaba. Y hace, no sé, medio año para acá que existe ese vínculo. Y son cosas que yo creo que le pasa a cualquiera. Claro. Que si no es fuerte, se hunden las adicciones o se puede autodestruir. Y es que no tenemos también la cultura de asistir a terapia, a psicoterapia. Nos resistimos. Aquí en este caso puedo ver, con todo respeto, que pasaste por una situación de duelo. Sí. Y que entonces te fue difícil aceptar o trascender esta situación y encontraste en cierta forma un refugio en un grupo de amistades y que incluían la marihuana. Entonces, pues a lo mejor fue tu anestesia para ese malestar, para ese dolor, porque no sabías cómo estructurarlo, cómo decirlo, cómo darle el sentido correcto a esa situación. O sea, no tuviste las palabras o las herramientas necesarias. Por eso es prescindible, ¿sí? Es necesario que entendamos, ¿sí? La psicoeducación, que a veces en una situación que nos aflige, sí, que estamos pasando por una situación que nos duele, el poderlo externar con la persona correcta. No tenemos esa cultura porque lo normal, no seas joto, loco, déjate de chingaderas, sí, no seas llorón, güey, o sea, es lo normal. Entonces, o igual en las mujeres, ¿no? También, las mujeres también se han encapsulado en sus sentimientos, en el cómo tienen que ser obligadas a muchas situaciones de cumplir con ciertos roles, ¿no? O sea, la mujer tiene que ser abnegada. Tú cállate, tú no tienes voto, tú no puedes trabajar. Pero la mujer ha ganado su espacio y te dice, quítate que ahí te voy. Entonces, hay muchas mujeres que andan armadas también hoy en día. Agua fresca, mi papá. Sí, las he visto por ahí. Ya ni el hombre las trae enseñándolas como ella. Así es. Entonces, es también parte de esa resistencia, ¿no? Aquí vivimos como los vikingos de antes. O sea, las mujeres le entran a los fregadazos al tú por tú y ya no hay similitud. O
sea, si ves la serie de los vikingos y las vikingas le entran a los chingazos. A los chingazos juntos. No hay de que, ay, tú eres vieja, delicadita, te vas a romper las uñas. No. Y ahorita hasta con uñas te parten la madre. Sí. Burlas para adentro. Oiga, mi psicólogo, sí. ¿Por qué pega la pálida? Dicen por aquí. Ingasu. Buena pregunta. Pues es una descompensación, hay una sobredosis en cierta parte, o sea, hablando de la marihuana, entonces pues hay una físicamente hay una desregularización de la presión arterial, se puede subir o bajar la presión, generar estos efectos. Normalmente hay la presión porque estimula el componente activo de la marihuana, que es el THC, dependiendo del nivel del tipo de marihuana que se consuma, el tetrahidrocannabinol, que la forma más rápida y más directa es a través de las vías respiratorias. Pero cuando es ingerida a través del tracto digestivo tiene un mayor efecto. Entonces, aguas frescas. Mucho cuidado, sí, aguas frescas. ¿Por qué? Porque cuando se consumen brownies o en cuestiones así, no me pega esta madre, me voy a echar otro, chingue su madre, ahí va para adentro, otro. Entonces ahí... Te explota, machín. Y la marihuana puede generar, no te va a generar una sobredosis, pero sí te puede generar un estado de ansiedad. Derrame, ¿no? ¿No te puede dar un derrame con eso? Pues en los ojos sí, porque cardiovascularmente amplía y empieza el corazón, por eso se ponen los ojos rojos como conejo. Es cierto. Todo el sistema está afectado, está invadido, está inundado de una sustancia que no pertenece naturalmente al organismo. Hay un gurú, sí, por ahí en Sadhguru, lo puedes encontrar en las redes sociales, dice que él anda marihuano todos los días y es una persona espiritual. Pero es que el estado, el organismo, sí, el organismo tiene receptores cannabinoides, pero las produce de forma natural, no de forma externa. Las cuestiones de la serotonina, la dopamina, ya hablando de neurotransmisores, toda la cuestión que genera placer y bienestar en el organismo, nosotros lo tenemos, pero son caminos en los cuales tienes que producir las endorfinas. Por ejemplo, el hecho de hacer ejercicio te genera bienestar. Sí, las relaciones sexuales generan bienestar. El hecho de comer, el hecho de dormir, incluso el hecho de ir al baño. O sea, aguántate un ratito que vas al baño y luego llegas y sí, entonces, y descansas, ¿no? Entonces, y hay una sensación de bienestar. Entonces, todas estas situaciones de las necesidades básicas, sí, pero a través de la meditación, de la oración, también podemos llegar a estados, sí, de no andar marihuanos, ¿verdad? Pero sí, o sea, como dice este gurú, pero sí estar en un estado de conciencia diferente, en el que podemos ser más tolerables, podemos ser más pacientes. Es espiritual, 100%. Es espiritual, así es. Entonces te puedes fumar un gallo espiritual acá y andar tranquilón, ¿verdad? Pero a través de buenos hábitos. Sí, claro. ¿Eso sí sería aceptable o no? Pues claro, porque no estás haciéndole daño a tu cuerpo. Al contrario, estás conectándote con un ser superior, con la naturaleza, contigo mismo, estás interconectado contigo mismo. Pero solo con esa sustancia se podría. O también con el alcohol. También no, pues es igual, o sea, pero ¿por qué el efecto del THC? Pues porque es un relajante, o sea. Pero el alcohol pues es desinhibidor, rompe los filtros de la personalidad y a lo mejor hace cometer imprudencias. O sea, dicen, no es que esté a favor de la marihuana, porque también puede producir estados de psicosis, de esquizofrenia. Sí, pero mete 100 alcohólicos en un cuarto, se van a pelear, como dice el Snoop Dogg.
mete 100 marihuanos en un cuarto y van a salir hermanados. Ey. Pero ahora con las tendencias de que ha habido, de que se quiere legalizar la marihuana, y pues yo no estoy muy a favor. O sea, vemos el lado positivo. Ay, sí, jijiji, jajaja, y que mucha raza para echar un palito, para el estrés, para andar bien relajado. Y ves ahora personas bien vestidas y todo y quemándose su gallo, pues. Ya ahorita ves tanto hombres, mujeres, niños, algo muy común. Pero va a venir una oleada de una serie de situaciones en el que todo es el consumo, muchos, igual que el alcohol, ¿sí? Algunos van a poder sobrellevarlo y consumir esporádicamente. Pero va a haber otros que no. Se les va a romper el regulador, ¿sí? El termostato, y van a valer cacahuate en algún momento. Porque ya no va a haber un freno, ya el tinaco se va a desparramar. Sí, sí. Y te vas a ir de chompa. Sí, como gordita en tobogán te vas a ir, vámonos. Como coche lodo. Sí. Y ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde ya entra la situación de una incapacidad de resolución de los conflictos, en el que ya no tengo la habilidad que tenía de expresarme, hay pérdida de memoria temporal a corto plazo, hay cambio de humor, en la cuestión... es muy difícil que un adicto empiece a ser funcional, porque se va en el viaje, pues empieza... Se clava. Sí, y empieza a dejar de hacer las cosas que tiene que hacer. Ya no hay una constancia, no hay una rutina, empieza a tener un estado depresivo, porque la marihuana es un depresor. No, por más bien que te haga sentir, en algún momento va a generar una depresión y va a generar una factura. Es como si vas a una tienda muy famosa de aquí, no quiero decir el nombre, pero tiene una llavecita en su logotipo que todo mundo tiene crédito de ahí. Entonces llegas y sacas una cama y sacas una tele y sacas esto y sacas aquello. Tienes que pagar en algún momento. Si no, van a estar ahí sobre ti, y así es el cuerpo. Sí, haz de cuenta que son los cobradores de esta tienda y van a estarte ahí detrás de ti. Hasta que pague. Hasta que pagues. Fíjese que aquí me llamó machín la atención este comentario, porque Sí. dice una señora, yo creo, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? Ha probado drogas y alcohol, pero ella lo mira normal. A la verga me quedé yo cuando la leí. ¿Qué? O sea, ¿lo ve normal la morra? Sí. Mi papá lo hace como... O sea, así lo entiendo yo, pues. ¿Por qué lo hacen ellos y yo no? Sí, son porque tienen ese ejemplo. O sea, son factores de riesgo de una situación familiar y de una cuestión social. Entonces ya se ha normalizado el uso y el consumo y el abuso de sustancias desde una forma o desde un punto de vista normal. Pero ¿cómo la podría ayudar ella? Pues el hecho de que el demostrarle o que vea sí todos los efectos que puede generar a largo plazo. Ahorita no tiene ninguna consecuencia. Sí. No hay... ¿Una adicción al cuánto tiempo te da problemas? Pues es que depende. Cada caso es distinto. Normalmente, de un porcentaje... Es muy variable, porque hay personas que desde la primera ingesta o desde la primera ya empiezan a tener problemas, o hay quienes duran muchísimo tiempo consumiendo y no les genera problema. Es variable, es muy variable. Eso sí puede ser, es todo dependiendo de la personalidad. Entonces sería solamente aconsejarla que en un largo tiempo le va a afectar sí o sí. Sí, no hay de otra. O sea, no, es como el que te dicen, pues te puedes tomar un refresco. Sí, pero si sigues consumiendo azúcar, eso te va a poder propiciar. Ahora ya tienen sellos, y aún así, por más sellos, de todas maneras está el refrescote ahí en la hora de comer. Entonces es algo normalizado, es algo ya
que se ha adaptado a nuestras formas y a nuestras características. El romper hábitos y conductas es algo muy difícil. Sí. Decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Entonces, prejuicio siempre va a haber. Sí, y el alcoholismo y la drogadicción siempre va a generar un estigma. Vivimos en una sociedad permisiva en el que nadie te va a juzgar por el hecho de lo que hagas, pero sí te va a condenar cuando caigas y te va a rechazar. O sea, mientras estés en la fiesta y mientras te dure la fiesta y te dure el efecto y te dure la cordura, sí, pues todo va a ir bien, pero realmente hay adictos que sean exitosos. Qué buena pregunta. Pues sí los hay, ¿no? ¿Dónde están? Pues ya al base del tiempo se les va todo, obviamente. Pero yo creo que después del éxito se hacen adictos y ahí es cuando pierden todo. O sea, hay personas que han tenido muchísimo dinero. Lo han hecho de forma buena y de forma mala. Bueno, de forma legal y de forma no legal o como lo quieras ver. Yo no soy quien para juzgar el bien o el mal, ¿no? Soy un simple humano y un simple mortal igual que cualquier otro. Pero en el ámbito, o sea, ya si hablamos desde un aspecto que también se han normalizado las conductas del marco de la ilegalidad, del hacer dinero a través del narco, lo que tú quieras, que se ha vuelto algo normal también, ¿no? Entonces, toda esta situación, en algún momento, o sea, vemos, sí, personajes y escuchamos corridos y vivimos en este estado innegable de estas situaciones en el que ya solamente el que se llevaba la droga para el otro lado, pues ya se quedó y se asentó aquí. Entonces, por eso se ha vuelto también algo muy normal. Ya hay más dispensarios, hay más puntos, hay más esto, hay más aquello, etcétera. Entonces, pues ya hay más lugares de consumo, ¿no? Ya como si hubiera Oxxos. Una epidemia ya. Tiendas de autoservicio, perdón. De hecho. Sí, la neta, sí, se ha hecho muy común. Aquí viene otra pregunta que dice, ¿cómo le hago para que a mis hijos no le afecte el mal carácter de su papá? Está buena esa. Pues entender de dónde viene el mal carácter. A lo mejor el señor está frustrado por alguna situación, no es feliz en algún área de su vida, no ha resuelto o no ha suplido, no ha tenido la oportunidad de cubrir una necesidad, ¿no? De algún tipo de necesidad. Pero en este caso, si por ejemplo la señora se porta bien, los hijos están bien y todo, y el señor siempre anda de malas, ¿qué tiene que hacer ella para que a los hijos no les afecte? ¿Dejarse el vato? No. Llevar al señor a un claro. psicólogo, ayudarlo. Sí, no, yo soy pro matrimonio. O sea, yo siempre voy a apelar ante la situación de familia. Es necesario que los hijos tengan una figura. Se ha debilitado la figura paterna últimamente en nuestra sociedad y eso también ha desencadenado muchos conflictos. O sea, el hecho de ser una persona cordial, una persona amable, lo vemos como alguien débil, como alguien que no sirve, se desecha ante la rudeza, ante el arremangar, ante echar unos balazos y primero yo y usted no se agüite ni cuando se agüite, compa. O sea, usted no se agüite ni cuando se agüite a la vez. Está perra esa frase. Sí, se la pirateé un amigo
que lo estimo mucho. ¿Le dijo usted? ¿Le dijo ese amigo? No, sí, así dice un camarada, pues. Entonces, vivimos en ese aspecto y se va generando, ya si hablamos de un aspecto psicológico, todos llegamos a ser neuróticos en cierta forma, ¿no? Tener estos cambios de humor, hay que ver, no puedo determinar si no conozco la historia de él. Claro. Pero lo que le puedo sugerir es que si asista a terapia, si él quiere, ¿no? ¿Junto con todos o nomás al marido? Pues hay que ver. Primero... Que le hablen a usted. Sí, ¿va? sí. Y bolas. Sí. Ahí va. Bolas Don Cuco, decía mi abuelo. Bolas Don Cuco. Ahora decimos bolas para adentro. Ahí a usted las puede atender y le pueda dar solución o algo. ¿va? Pues ayudar, hacer el intento. O sea, yo voy a tratar de llevar el caballo al río, pero no lo puedo obligar a que tome agua. Está bueno. Oiga, para terminar, ¿qué consejo le daría a usted a las personas esas que están en adicción y quieren recuperarse? O que también las que van iniciando en la adicción. Es jugar con fuego. Es jugar con fuego. Que el hecho de la diversión, de la curiosidad, del ver qué pasa, que si aún no se presentan las consecuencias de una adicción, tiempo más adicciones, siempre va a ser más dolor. Que no estás solo, si estás escuchándome, hay un espacio en donde alguien te pueda ayudar y alguien te pueda extender la mano amiga y decirte que puedes salir de ese infierno en el que estás viviendo si así tú lo decides, que puedes reincorporarte a la sociedad, que a pesar de tu insatisfacción y de tu sentido de soledad, realmente hay muchas personas que han pasado por esto, ya sea que te acerques a un grupo de AA o de NA, vengas aquí, vayas a psicoterapia, está un MK también a un lado del hospital psiquiátrico, el gobierno tiene programas, está Centros de Integración Juvenil por la Escobedo con tratamientos externos y son internamientos también voluntarios en la unidad de rehabilitación que tienen. Siempre bajar la guardia y pedir ayuda. Tengo un problema. Por favor, así, pedirlo. Sí, porque puede ser que sea muy tarde cuando quieras ayuda. Que ya te hagas dependiente de la sustancia. Eso yo creo que es lo más difícil que puede llegar un adicto, ser dependiente. Porque de ahí vienes arrastrando a tu familia, a tus hijos, a todas las personas que te quieren. Así es. Ya ser dependiente de la sustancia ya está canijo. Hasta hay personas, incluso aquí dentro de este centro está una señora que era dependiente del alcohol, así como otras de la pura marihuana y pues las otras drogas sintéticas ni se diga. Así es. Entonces hay que estar trucha, plebada, porque las cosas están ahí. En cuanto da vuelta a tu casa, véngase, bolas para adentro, mi papá. Hay muchas formas de prevenir, o sea, es un deporte, es ejercicio, no sé, hazte youtuber también. Puede servir. No sé, canta, grita, baila, pide ayuda, haz algo que no te haga daño ni a ti ni a los demás, porque es una enfermedad egoísta. El adicto solamente piensa en su satisfacción. Se sabe. Entonces, pues puede ser muy a tiempo. Puede ser muy a tiempo. Mando este mensaje como el mensaje en la botella, ¿no? Que en algún momento si llega, llega a estar en las manos correctas, pues que sepa, ahí está el mensaje en la botella. ¿Dónde pueden asistir a terapia con usted? ¿O cómo lo pueden contactar? Me pueden contactar
Ahí van a pasar mi igual número. Dígalo. Sí, en el 6677-483228. Atiendo en la Plaza Palladio, ahí tengo el consultorio. Ya les doy más información al que se ponga en contacto conmigo. Pues trabajo en el mero centro, así que de cualquier parte de la ciudad, todos los caminos conducen a Roma, así que todos los caminos conducen al centro. Así es que, plebada, atiéndanse, porque si ustedes creen que la están cagando, están a tiempo. Igual y se pueden consultar cualquier persona que no sean adictos, que tengan problemas familiares, problemas con su hijo, el niño, ¿va? Lo pueden llevar con usted. Y atiende en línea también. Así es, atiendo en línea. Mi Instagram es sic.ericomurray. Pues Instagram. Sí, ¿no? Sí. Y mi correo electrónico es igual, psic.ericomurray@gmail.com. No sé, la forma en como tú quieras. Igual así me encuentras en Facebook, Instagram. He tratado de actualizarme ahora. Atiendo por Zoom, por WhatsApp, por videollamada, como quieran. Nada más que sí, o sea, pues si es por llamada por teléfono, pues todo tiempo que sea... Tiene que organizarse bien, ¿verdad? Sí, para agendar. Pues el número de teléfono es por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ahí en el WhatsApp escríbanle con gusto a nuestro amigo Érico, que les va a decir pues todo lo que necesiten para ser mejor, ¿va? Y estén curados de las malas adicciones. Entonces, viejo, un placer tenerte aquí con nosotros, presente. El placer es mío. Muchas gracias por darme el espacio y la oportunidad de abordar este tema. Simón, muy interesante todo. Y pues creo que ya está bastante claro, plebada, para los que andan en malos pasos. Mijo, no se haga tonto, mijo. Póngase bien, porque si no, agua fresca, me va. Bajuelazo, plebada. Saludazos, síganos en las redes sociales también a nosotros. Los Mafias con Z al último. Soy Fipper, soy Eder Daniel y su servidor, soy el Horny. Ahí estamos, plebada. Saludazos, bendiciones. Vamos a mandarle un beso a la gente, viejo. Sale, vale. ¿Dónde quieres que se pongan el beso? No, pues tranquilón. ¿Dónde? Así, cariñosamente en la frente. Ay, tranquilón. Ánimo, plebada. Ahí estamos al tiro. Fierro por la 300. Fini.